Listo, entonces me confirman si ya están viendo la pantalla. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión, esta noche la sesión número 1 del componente de derechos fundamentales. Hoy siendo el 26 de agosto del 2025, son las 7:06 de la noche. Vamos a dar inicio a nuestra sesión con el tecnólogo de animación digital, la ficha 2977181, que se encuentra en este momento en su fase 3 de ejecución. Bueno, este es el orden del encuentro que vamos a desarrollar. Un saludo para que nos conozcamos un poquito. Vamos a mirar cuáles son las actividades y los resultados de aprendizaje que se esperan con esta nueva competencia que iniciamos hoy dentro de su proceso formativo, el abordaje, la temática que vamos a ir desarrollando. Y para finalizar, vamos a ir a mirar el cronograma, ese cómo y cuándo y en dónde se debe entregar la evidencia, cómo está compuesta. Vamos a explicar un poquito para que quede mayor claridad. Y al final vamos a tener un espacio para dudas e inquietudes. Si ustedes tienen alguna comentario, sugerencia o alguna duda, podamos despejarla en este espacio. Bueno, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Nidia Velasco. Me regalan un segundito que alguien está entrando a sala. Listo. Entonces me presento. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín. Soy instructora de derechos del componente de derechos fundamentales. Esta hace parte de las competencias transversales que dentro de su proceso de formación integral hacen parte de su desarrollo curricular. Recordemos que aquí estamos viendo unas competencias técnicas, pero también unas transversales que apuntan a un objetivo muy claro en el proceso de formación para el trabajo que tiene el SENA, y es que las personas que se formen a través del SENA puedan ser unos profesionales íntegros, no solamente en la parte de técnica, sino que también desarrollen unas habilidades que les permita tener un mejor desempeño en su vida laboral, en la dinámica del mercado laboral, puedan tener mayor asertividad, mayor posibilidad de desempeño dentro de ese mercado laboral, independientemente si de pronto nuestro perfil va dado hacia el tema de empleabilidad, porque muchos dicen, bueno, yo quiero salir a buscar una oportunidad de trabajo, pero algunos de pronto ustedes lo tienen muy claro y quieren tener su propio emprendimiento, tienen su propia idea de negocio y quieren materializarla, y por qué no llegar a ser empresarios, emprendedores. Entonces también en esos dos escenarios, la formación integral le apunta a que el SENA forme aprendices egresados íntegros. Por eso vemos estas competencias técnicas y también las transversales que fortalecen esa integridad. Entonces, bueno, hago parte del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, CENIGRAF. Mi correo electrónico, estoy ahí dispuesta, me complace mucho poderlos acompañar. Vamos a iniciar este proceso con esta competencia que es muy bonita, que hace parte de la información que absolutamente todos los estudiantes y aprendices deberíamos saber. Lo digo deberíamos porque tal vez nosotros cuando iniciamos a estudiar nunca nos hablaron de estos temas que son tan importantes porque son nuestro día a día, ¿sí? Independientemente del rol, de la ocupación que desempeñemos, muchas veces pecamos por desconocimiento. En la medida que nosotros podamos tener mayor información de cómo son las dinámicas laborales, de cuáles son esos derechos a los que nosotros podemos acceder, qué debo hacer cuando hay un derecho vulnerado, qué respaldo legal tiene. Entre mayor información podamos tener, pues vamos a tener mayor posibilidad de tomar decisiones acertadas, de cómo actuar, de cómo desempeñarme, de qué hacer, de cómo defenderme ante una posible situación de vulneración. Entonces es muy importante este espacio, muy importante dentro de todo su proceso formativo.
Voy a estar muy atenta también a las dudas o inquietudes que surjan, que pueden suceder, que hayan muchas inquietudes y para eso estamos. Esto es un proceso de aprendizaje, de construcción de conocimiento. Aquí aprendemos absolutamente todos. Entonces los canales están dispuestos. Este es mi correo electrónico, nvelascoa@sena.edu.co. También tenemos el espacio sincrónico que también va a estar publicado en los anuncios con el horario que les corresponde. Si en algún momento yo estoy ahí conectada, se pueden conectar, empezamos a hablar, a dialogar y poder aclarar todas las dudas que surjan. Entonces, me complace mucho. Desde ya quiero darles pues la bienvenida a esta competencia, a todos los aprendices que están esta noche. Vamos a mirar y saludar especialmente a los aprendices, a Edi, a Jorge Eduardo, a Ludi, Mayerle, a Luisa Fernanda, a todos los aprendices que se nos vayan conectando en el transcurso de la sesión y a los que por alguna razón quizás no pudieron estar esta noche, entonces para que en la grabación puedan recibir ese saludo afectivo, caluroso, desde esta competencia que se llama Derechos Fundamentales. Voy a cerrar acá mi cámara un segundito para no perder como la capacidad de conexión y no vayamos a tener inconvenientes, pero igual estoy muy pendiente aquí. Si hay alguna duda o alguna inquietud, también estoy ahí pendiente. Bueno, entonces sigamos. Como les comentaba, nuestra competencia se llama ejercer derechos fundamentales en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale esa competencia? ¿O para qué nos sirve? ¿O por qué hablar de derechos fundamentales en nuestro tecnólogo que pues de pronto uno diría no tienen mucha relación, pero sí tiene toda la relación. Recordemos que este tema de los derechos es absolutamente para todos. Y es muy importante que los conozcamos, que los reconozcamos, que participemos de ellos y que sepamos cómo ejercerlos. Esta competencia nace de un acuerdo que se hizo en nuestro país entre las centrales de trabajadores y el gobierno, con el fin de cualificar a todos nuestros aprendices. Le dieron esta misión al SENA porque el SENA forma para el trabajo, ¿cierto? Esa es la gran diferencia que de pronto tenemos con las universidades. El SENA, todos sus programas formativos ya están con esa oportunidad de ingresar al mercado laboral porque es una formación que nace de la necesidad del sector empresarial, de los sectores económicos que se movilizan dentro de nuestro país. Entonces, le dieron esta misión al SENA porque descubrieron que era muy importante que todas las personas conocieran, participaran y hicieran un efectivo goce de estos derechos fundamentales en el trabajo, que son importantes reconocerlos, pero más que reconocernos, buscar la práctica efectiva, saber que existen, que están reglados, que nuestra Constitución Política de Colombia, que el Código Sustantivo de Trabajo, que hay entes internacionales que también vigilan y supervisan que estos derechos al trabajo se estén dando y que ha habido muchas conquistas frente a este tema. Porque lo que veíamos anteriormente del trabajo hace muchos años, pues sin duda en este momento ha mejorado algunas condiciones. ¿Nos faltan todavía? Claro que nos falta avanzar en el tema de dignidad de trabajo decente, pero digamos que se han hecho grandes avances dentro de el reconocimiento del talento humano de las empresas como ese factor, como ese activo intangible más importante que tienen las organizaciones independientemente de la estructura física, de las oficinas, de las máquinas. Lo más importante que tiene una empresa, pues ese es su talento humano y que muchas veces va muy ligado a que esa empresa sea productiva, a que esa empresa genere resultados, a que esa empresa se proyecte ante esos objetivos, ante esa misión y visión. No se podría lograr si no tiene un talento humano que esté en condiciones idóneas, que se le garanticen todos sus derechos y con esto pues las personas van a tener un mejor nivel de compromiso, de resultado y de productividad dentro de esa dinámica laboral. Entonces,
esa necesidad nació de que todos absolutamente conozcamos todos estos temas tan importantes que son el mercado del trabajo y cómo ahí podemos nosotros levantar la mano cuando sintamos que hay una vulneración de derechos. ¿Cuáles son esos derechos que tengo yo como trabajador? Y en el momento en que yo vea que hay una vulneración, poder levantar la mano y decir, no, venga, que aquí hay una normatividad en nuestro país, la norma de normas, que es nuestra constitución política, y dice que yo tengo derecho a un salario digno, que tengo derecho a una seguridad social, bueno, entre otros aspectos. Muy bien, entonces esta competencia pues busca primero pues que se establezcan ese relacionamiento idóneo entre empleadores y trabajadores, que esté basado, que tenga unas bases muy importantes que busquen la dignidad humana, la igualdad, la libertad y la protección de los trabajadores, que se blinde a ese trabajador, se cuide y se proteja en todos sus aspectos. Y pues importante conocer pues cómo la norma vigila y supervisa que eso efectivamente se cumpla. Entonces, de ahí nace esta competencia, la importancia que todos nuestros aprendices la conozcan y la practiquen y la ejerzan, como dice la competencia, ejercer derechos fundamentales. Vamos a tener varios momentos de encuentro. Este es nuestro primer momento. Estamos haciendo unos ajustes en el cronograma. De hecho, por eso esta semana, si ustedes se dieron cuenta en el aviso, pues no estaba esta sesión ahí en el aviso de la semana, sino está el de mañana que tienen de emprendimiento, porque esta evidencia inició el viernes. Pero vamos a mirar cómo se sigue comportando el tema del cronograma. De pronto vamos a hacer algunos ajustes. Yo estaría pensando que nos vamos a encontrar otras 2 veces, esta y 2 más, para poder terminar la competencia. Es decir, que vamos a tener más o menos unas 3 evidencias para poder dar terminación a la competencia. Esta noche nos convoca este resultado de aprendizaje. Vamos a empezar a trabajar este primer resultado de aprendizaje, que se denomina reconocer el trabajo como factor de movilidad social, transformación vital, con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. El trabajo es un vehículo que nos permite suplir necesidades básicas. Sí, está muy bien y es así, pero no solo necesidades básicas. El trabajo es ese instrumento que nos permite movilizarnos, avanzar hacia esos propósitos, objetivos y metas que como seres humanos absolutamente todos tenemos. Todos, absolutamente todos. Porque eso es lo que le da sentido a la vida. Cuando yo me pongo un propósito, ustedes hoy están acá porque tomaron la decisión de iniciar este tecnólogo de animación digital, se visualizan ya el día que estén terminando y ya se proyectan laboralmente qué van a hacer y después quizás ya van a empezar a especializarse un poco más en su tecnólogo, en alguna rama del tecnólogo que les llame la atención. Entonces, pues vamos a necesitar ese instrumento que es el trabajo para poder avanzar en ese propósito, en ese proyecto de vida que tenemos de forma individual. Entonces nos invita este objetivo, este resultado de aprendizaje a reconocer que el trabajo es un instrumento que nos permite transformarnos, impactar, cambiar, ¿cierto? Pero no solo como seres individuales, sino como seres colectivos. Y cuando hablamos de seres colectivos, pues inmediatamente lo que hacemos es girar nuestra mirada hacia la familia, porque cuando tenemos trabajo no solamente eso impacta a una persona, sino que eso inmediatamente repercute con ese núcleo familiar, con esa red de apoyo que yo tengo a mi lado. Llámese papá, mamá, hermanos, pareja, esposo, esposa, ¿cierto? Todo ese núcleo que nos rodea. Y la temática que vamos a iniciar, pues es comparar cómo el trabajo, reconocer y mirar cómo el trabajo ha sido muy importante en el desarrollo de la humanidad. De dónde sale el trabajo y por qué es tan importante hablar de trabajo, porque el trabajo generó cambios revolucionarios en el desarrollo de la humanidad. Entonces, todo esto lo vamos a ir mirando porque primero pues tenemos que identificar cómo el trabajo es esencial en la vida de las personas. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señora. Ok, gracias, Luisa Fernanda. Muy bien.
Entonces vamos avanzando. Bueno, entonces adentrémonos un poquito en la temática. Cuando hablamos de ejercer los derechos fundamentales, primero pues tenemos que hablar de derecho. ¿Y qué es esa palabra derecho? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos derecho? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál podría ser una palabra o una frase que dé significado a esa palabra derecho? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es derecho? A ver, los escucho, los leo. Como en este contexto, como unas, es que no sé cómo decirlo, como unas normas, Ajá, que está cosas como que ligado hacemos. a unas normas, a unas reglas, ¿sí? Ok, Luisa, ¿quién más? Ludi, Jorge Eduardo. ¿Qué será hablar de derecho? ¿Qué se nos viene a la cabeza lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos de derecho? ¿Qué dice Jorge Eduardo? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, señor, te escuchamos. Sí, perfecto. Sí, es como pues ese conjunto de normas, como lo decía Luisa, Ujú. que buscan como garantizar todo el tema de justicia, todo el tema de equilibrio, sí, de equidad en la población o de pronto dentro de un grupo de personas, ¿no? Muy bien, Jorge Eduardo, claro que sí. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de derecho, pues hacemos referencia a lo justo, ¿cierto? A lo legítimo, a lo que nos corresponde a cada uno de los seres humanos, ¿cierto? Que encierra, pues, lo que usted dice, lo que dijo Eduardo, unas normas, unos principios, pero que al final del día, lo que pretende esa palabra es que haya justicia, que haya una equidad, que haya libertad, que podamos levantar la mano, que haya igualdad de oportunidades, ¿cierto? Que haya una justicia. Muy bien. Quiero que iniciemos esta noche la sesión también con este video que nos lleva un poquito a la reflexión, a darnos cuenta cómo los derechos son importantes, pero no solamente viéndolos como para mí, ¿cierto? Como a nombre propio, sino que también nosotros, así como tenemos unos derechos, pues también surgen unos deberes, porque dicen que los derechos de las personas, mis derechos terminan donde inician los derechos de los demás. Entonces, es un llamado como a que empecemos a ser un poco más sensibles frente a lo que pasa, frente a lo que nos rodea, que a veces como que sentimos que eso pasa muy, muy por allá y no nos toca, pero resulta que este tema de las condiciones de dignidad, de vivir con dignidad, de tener buenas condiciones de vida, se dan también muy cerca de nosotros. Entonces quiero dejarles este video y ya seguimos. ¿Con qué frecuencia piensas en las cosas que pasan fuera de tu círculo más cercano? ¿Cuántas veces te preguntas qué pasa hoy en el mundo? En ese mundo que no conocemos y del que no queremos saber, pero que nos encontramos de frente, de la manera más insospechada, en cada pequeña acción de nuestro día a día. Detrás de estos datos hay vidas de personas igual que tú, que sufren injusticias, discriminaciones y son despojados de su dignidad viendo vulnerados sus derechos. Todo esto pasa hoy en nuestro mundo, en un mundo que de una forma o de otra todos compartimos.
Suponemos que no es el mundo que desearías. ¿Te atreves a imaginar el mundo que quieres? Muy bien. Entonces aquí dejamos como una primera reflexión. ¿Cómo es ese mundo que queremos, en el que queremos vivir? Sí, un mundo donde haya igualdad, donde los derechos se respeten, donde no haya violación, pero también es un llamado a qué hago desde lo que yo, desde mi día a día, desde mi labor diaria, desde mi rol en este momento en la sociedad. ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir frente a la solidaridad, frente a los demás, frente a los derechos humanos? ¿Cuál es mi papel frente a lo que yo diariamente hago? Entonces es como hoy la reflexión que queremos dejar. Muy bien. Los derechos humanos, digamos que empezaron a tener importancia y relevancia por allá en 1948, donde se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Fue un gran paso porque se permitió, fue la primera puerta que se abrió para empezar a hablar de que las personas debían vivir bajo condiciones dignas, que el ser humano debía cuidarse, protegerse, que era un sujeto de protección especial, y que no debía ser tratado como un elemento o como una máquina, que eso se dio por allá en la Revolución Industrial, donde se empezaron a dar cuenta que las personas no solamente eran como maquinitas que producían, sino que también pues tenían unas necesidades y que tenían también unos derechos. En esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, se estipularon 30 artículos muy importantes. Y como digo, fue un avance grandioso. Hoy en día hablamos que incluso que los derechos humanos ya se han dado, han ido evolucionando y han ido avanzando. Incluso ya hablamos de derechos humanos de tercera generación, que incluyen este video que ustedes acaban de ver, y es el derecho a la solidaridad. ¿Cómo me solidarizo yo con el otro? ¿Cómo yo ayudo al semejante, a mi compañero, a la persona que vive, a mi vecino, a mi compañero de estudio, de formación? ¿Cómo yo me solidarizo con él y también ayudo a que él esté mejor, ¿no? Entonces, estos derechos de tercera generación hablan un poquito más de otros aspectos que son importantes, de la solidaridad, del ecosistema, el medio ambiente, bueno, de todas las actividades que deben ser sostenibles y otros temas. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí para conocer de dónde surge este tema de los derechos humanos. Entonces, lo que ustedes decían está muy bien, es muy acertado. Los derechos humanos son esas normas precisamente que reconocen y protegen la dignidad. Ojo con este término, la dignidad de todos los seres humanos. ¿Y qué es la dignidad de los seres humanos? Fácil, pues que el ser humano sea respetado, sea tratado con respeto en cualquier lugar, papel, rol, oficio, profesión que desempeñe, en su casa, en el ambiente laboral, en el ambiente estudiantil, en cualquier lugar, este ser humano sea tratado con respeto. Que tenga autonomía, claro, que la persona pueda hablar, aportar, que sus decisiones, que su palabra sea tenida en cuenta, que sea libre, ¿cierto? Que tenga esa libertad de también tener sus propias creencias en su actuar, en sus valores, su personalidad, sea respetada y no sea señalada. Eso es dignidad. Que haya igualdad de oportunidades, que absolutamente todos tengamos las mismas oportunidades. En este momento es ilógico pensar que en algunas profesiones les paguen más a los hombres que a las mujeres, ¿cierto? Porque estamos hablando de que haya una igualdad de oportunidades, un reconocimiento. A las personas se les debe pagar por el nivel de cualificación que tengan, por su capacidad, por sus competencias, independientemente si es hombre o mujer,
que se les pague por igual, que a una persona en condición de discapacidad también tenga la posibilidad de acceder al mercado laboral, que tenga la posibilidad de tener un trabajo. Eso es dignidad, ¿cierto? Entonces, estos derechos, pues lo que hacen es regir precisamente esta manera en que los individuos viven en la sociedad, se relacionan entre sí y también el papel del Estado como garante. Recordemos que nuestro país tiene un modelo que se llama modelo Estado Social de Derecho. Ese modelo social de derecho no solamente debe vigilar que los derechos se cumplan, sino que deben crear mecanismos para que haya una protección especial para cada uno de sus ciudadanos, de la población. Debe ser un garante de que esos derechos se cumplan. ¿Sí? Ese es el papel, debe ser un papel activo y no pasivo. Ahora bien, los derechos humanos tienen unas características muy importantes, muy importantes. ¿Cuáles son esas características? Pues hablamos de que los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir eso, profe? Pues pertenecen a todas las personas, ¿sí? Sin importar su raza, su género, su religión, su origen, ¿sí? Es a nivel mundial, global, universal. Son inalienables, no se pueden quitar o no se pueden renunciar a ellos. Ay, venga, es que yo ya no quiero tener el derecho a la vida, entonces, o el derecho a la educación, o el derecho a la salud. No, yo ya no lo quiero. Se lo quiero dar a un familiar o se lo quiero dar a... No, no se pueden transferir, no se puede renunciar a ellos. Son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? No pierden validez en el tiempo, no caducan, no tienen una fecha de vencimiento, ¿cierto? No pierden validez en el tiempo. Y están reconocidos también por tratados internacionales. Entonces, hay entidades que se encargan precisamente de vigilar, como la UNICEF, que es como ese órgano que se encarga de vigilar que un sujeto de protección especial, pues son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la UNICEF se encarga precisamente de vigilar que estos sujetos de protección especial, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, no estén vulnerados, no haya vulneración de derechos, no haya amenaza de estos derechos. Y ellos son los que, pues digamos que crean como esa supervisión muy, muy juiciosa frente al tema de los niños. Está la ONU, están otras entidades en el tema de trabajo, está la Organización Internacional del Trabajo, que están ahí pues vigilando y dando también cartas de navegación de cómo debe crearse políticas que vayan alineados con el tema de los derechos humanos, de los derechos laborales. Entonces ellos dan como esas cartas de navegación frente al cumplimiento de los derechos. Entonces hablamos que cuáles son los derechos. Entonces tenemos el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a un nombre, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación y muchos más. Dentro de esos derechos está el derecho al trabajo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué dice eso? Pues que el derecho al trabajo es ese conjunto de normas que regulan la relación entre los empresarios y los trabajadores o los colaboradores, que hoy en día hablamos en administración o en gestión del talento humano. No se habla de trabajadores, sino hablamos más de colaboradores y es lo que se quiere llegar, ¿no? Cada persona que trabaja en una empresa es un colaborador porque da y aporta un granito de arena para ese engranaje, para que esa empresa pueda surgir y pueda ir desarrollando todo ese mecanismo que se necesita. Y crea pues también ese conjunto de leyes que abordan todos los aspectos que están relacionados con el tema laboral. Entonces nosotros podemos hacer esta pregunta: ¿será que los derechos laborales están relacionados con los derechos humanos? Claro que sí, ¿cierto? Porque aquí volvemos y resaltábamos lo que hablábamos al comienzo. Los derechos laborales son muy importantes porque permiten, a través de ese vehículo que son, yo digo que el trabajo se convierte en ese vehículo que nos permite también cumplir unas necesidades, un trabajador, un colaborador que tenga todas las condiciones
en su trabajo, pues va a tener posibilidad de tener salud, ¿cierto? Va a tener la posibilidad de comprar una casa o de pagar un arriendo para que pueda vivir con su familia, va a poder también tener la posibilidad de tener el espacio social, de interactuar en su ambiente laboral, va a poder tener también su caja de compensación, donde también brinda esos espacios de recreación y esparcimiento para él y para su familia. Entonces, ese trabajo es un vehículo que nos permite también llegar a la plena satisfacción del cumplimiento de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, el uno está relacionado con el otro y van caminando de la mano. Y por eso es tan importante también que hablemos de cómo ese trabajo, digamos, ha sido enmarcado en diferentes dimensiones del ser humano. ¿Cuáles dimensiones? Entonces hablamos de que el trabajo ha tocado a nivel antropológico al ser humano. ¿Por qué a nivel antropológico? Claro, porque es que el trabajo se convierte en esa posibilidad de reafirmar valores, comportamientos, que nos permite también heredar oficios. Entonces vemos que, por ejemplo, por allá en la edad primitiva, el trabajo era muy importante porque permitió que se organizaran. Entonces, había una necesidad de comer, ¿cierto? De cubrirse. Entonces, lo que hicieron es que, bueno, venga aquí quién es bueno para cazar, quién es bueno para preparar los alimentos, quién es bueno para la agricultura, para tejer, ¿cierto? Y entonces el trabajo permitió que ellos reforzaran unos comportamientos de asociación, de apoyo, de valores, y hoy en día también lo vemos. Por ejemplo, el trabajo en los artesanos. La artesanía es un tema muy, muy ancestral que todavía no se ha perdido y que incluso muchas familias lo han venido heredando y que van aprendiendo. Perdóname un segundo, le voy a dar ingreso aquí a otra compañera. Ok, listo. Y que el trabajo le ha permitido, en el tema, por ejemplo, de los artesanos, fortalecer y tener esa riqueza dentro de las familias porque lo heredan de generación en generación y lo hacen cada vez con mayor orgullo y se forma ese tesoro que tienen dentro de las familias y de ahí tiene su microempresa, su empresa, ¿cierto? Y es una fuente de ingresos, pero permite unir valores y comportamientos. Ahora miremoslo a nivel sociológico. Claro, a nivel sociológico crea unas estructuras sociales, entonces hablamos de que hay unas relaciones laborales dentro del trabajo, que hay una interacción, que nos ayuda también a podernos relacionar y aquí también sale esa frase que suena como de cajón, pero que es totalmente cierta, y es que el ser humano es un ser social por naturaleza y que necesita relacionarse con los demás y que el trabajo se convierte en ese espacio donde podamos conversar, donde podamos tener de pronto afín con otras personas, donde podamos también un poco como liberarnos de muchas tensiones. El trabajo a veces se convierte en esa pausa que nosotros también necesitamos para socializar con los demás. Entonces, pues ahí dentro de ese tema sociológico, pues deben existir unas normas dentro de esas relaciones laborales, ¿cierto? Entonces empiezan a crear, digamos, en las empresas, por ejemplo, esas normas, el reglamento interno de trabajo que regula un poco cómo van a ser esas relaciones laborales, cómo debe ser el comportamiento dentro de esa organización, ¿cierto? Entonces crea como ese equilibrio el trabajo entre lo que yo soy como un ser social y también pues cumple unas necesidades de generación de ingreso para poder llevar a mi familia, pero también me brinda a mí como persona una posibilidad de tener, ¿por qué no?, una buena salud mental, porque me permite relacionarme con los demás. El trabajo es, por ahí dicen, el trabajo es una terapia, claro, porque nos sentimos útiles, capaces, nos sentimos que pertenecemos a algún lugar, ¿cierto? Entonces es muy importante el trabajo a nivel sociológico, a nivel psicológico, nos permite tener condiciones
mejores autoestimas, más saludables, sentirnos mucho más capacitados y también muy hambrientos, digo yo, perdónenme en el término, en querer seguir avanzando, en seguir querer conociendo. Yo estoy totalmente segura que cuando ustedes terminen este tecnólogo van a decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? Necesito como aprender más, necesito evolucionar más y qué chévere, porque de eso se trata precisamente. A nivel económico, pues en esta dimensión se empiezan a crear, pues se constituyen ese tema de los salarios, de cuánto se le debe pagar a esta persona pues por ese trabajo, entonces viene también la oferta y la demanda laboral. Aquí la oferta hace referencia a esas personas que están buscando trabajo y la demanda a las empresas que requieren ese talento humano y entonces empieza como ese flujo que viene entre la oferta y la demanda. Viene también el poder adquisitivo, porque cuando una persona tiene un trabajo, pues tiene ese poder de ir a hacer mercado y entonces eso crea una dinámica económica en la zona donde está viviendo, ¿cierto? Tiene la posibilidad de ir a comerse un helado, tiene la posibilidad de ir a un restaurante y esos ingresos pues llegan a otra fuente económica que es el tema gastronómico y eso crea una dinámica económica de donde estamos. Entonces, muy importante el trabajo, muy importante el trabajo. Nos da esa posibilidad de adquirir bienes y servicios para nuestra familia y para nosotros. A nivel jurídico, esta dimensión pues va tocando todo el tema de las normas, de cuáles deben ser esas condiciones de trabajo, de cuáles deben ser esos tipos de contrato que se deben manejar, de cuáles son esos contratos que legalmente se deben hacer y cuál es algo muy importante, cuáles son esos derechos laborales que tenemos como trabajador y cuáles son precisamente esas condiciones idóneas que debemos tener para poder desempeñar un buen trabajo o una buena labor. Entonces, estas dimensiones de trabajo permiten ver la importancia que tiene el trabajo en el desarrollo de las personas, que lo ha tenido a lo largo de la historia, ha estado presente, ha sido protagonista del trabajo en el desarrollo de la humanidad y que sigue estando ahí, muy presente y muy necesario. En nuestro país, entonces miremos un poquito cómo funciona este tema normativo. Entonces, en nuestro país, en el título 2 se habla de los derechos y las garantías y los deberes. Y en su capítulo 1 habla de los derechos fundamentales. Y en su artículo 25 hace referencia al trabajo. Y dice que el trabajo es un derecho y que es una obligación social y que goza en todas sus modalidades y que goza de una especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo, pero ¿en qué condiciones? En condiciones dignas y justas. Dignas y justas. Recordemos que el trabajo se debe dar de mutuo acuerdo, no obligación. Es decir, yo puedo presentarme una oferta de trabajo, pero yo puedo decir si acepto o no acepto las condiciones, ¿cierto? Siempre un contrato laboral se debe dar bajo un acuerdo de voluntades, ¿sí? De las dos partes. En este artículo 23 también hacemos referencia a unos aspectos importantísimos. Entonces habla de que toda persona tiene derecho al trabajo, sí, pero que debe darse en libre elección de su trabajo y en condiciones equitativas y satisfactorias del trabajador y que debe tener una protección contra el desempleo. Entonces es importante conocer que en nuestro país existe la ley 1636 del 2013, que crea algo que se llama todo el sistema del servicio público de empleo. ¿Qué es el servicio público de empleo? Entonces, el servicio público de empleo es como una bolsita donde están todas las agencias de empleo que funcionan en nuestro país, tanto públicas o privadas. ¿Y quién supervisa esa bolsita del servicio público de empleo? El Ministerio de Trabajo. El ministerio es esa autoridad máxima que se encarga precisamente de vigilar
que las condiciones se estén dando de forma adecuada tanto para empresarios como trabajadores, ¿sí? Entonces, en este sistema que les hablo del Servicio Público de Empleo que existe en nuestro país, que se creó con esta ley 1636, se puede dar este tema que dice libre elección del empleo, es decir, toda persona puede inscribir su currículo, su hoja de vida en estas agencias de empleo, la que la persona elija, tanto puede ser una privada como una pública, y puede, según su perfil, escoger una oferta de trabajo. ¿Cuáles son las agencias de empleo que existen en nuestro país públicas? Entonces, recordemos que tenemos una aquí en casa, en el SENA. De pronto ustedes ya la han escuchado o han interactuado con ella, y es la Agencia Pública de Empleo. Esta Agencia Pública de Empleo la opera el SENA, la tiene el SENA, pero no quiere decir que solo sea para aprendices o egresados SENA, es para todas las personas colombianos o colombianas que estén buscando trabajo. Y lo pueden hacer de forma gratuita. Las cajas de compensación, CAFAN, Compensar, también tienen agencias de empleo, ¿sí? Entonces, y hay unas privadas que le cobran de pronto no al buscador de empleo, no al desempleado, pero le cobran de pronto sí al empresario por publicar su vacante. Por eso se consideran privadas. Pero independientemente si son privadas o públicas, el ministerio, a través de ese sistema de servicio público de empleo, vigila y supervisa que se esté haciendo de forma adecuada. En esta ley también 1636 del 2013 se crea algo que se llama el mecanismo de protección al cesante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona estuvo trabajando y estuvo afiliada a su caja de compensación y por alguna circunstancia se terminó el contrato, lo despidieron, esta persona puede acceder a algo que se llama el subsidio al desempleo. ¿Quién hace eso? ¿Dónde lo puedo buscar? En las cajas de compensación. Usted una vez entra a esa condición de cesante o desempleado, se puede acercar a una caja de compensación y tramitar su subsidio al desempleo. Eso está atado a unas condiciones. Esta persona que está cesante debe capacitarse durante ese tiempo que reciba el subsidio, es decir, debe mejorar su perfil ocupacional, tomar cursos, que ahí hay una amplia oferta de cursos que tienen las cajas de compensación. Entonces, lo que se pretende es que se fortalezca ese perfil mientras nuevamente puede ingresar a algún trabajo, vincularse. Ok, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a un salario por trabajo igual, igual salario por igual trabajo. Entonces, hay unas escalas salariales que es importante que conozcamos dentro de la profesión que hacemos cada uno de nosotros, mirar cuáles son esas escalas salariales, dependiendo de la experiencia. No es lo mismo si yo tengo de pronto mucha experiencia, pues el nivel salarial puede variar, ¿cierto? Hay condiciones que han desmejorado un poco este tema de las condiciones laborales, que yo no les voy a mentir, lo voy a decir, no, acá todo es color de luz, no. Por ejemplo, el tema de la migración de población extranjera ocasionó que se diera un tema ahí complejo en el tema de las escalas salariales, porque pues obviamente hay personas que dicen, no, yo le hago el mismo trabajo y a mí págueme la mitad del salario mínimo, y de pronto un profesional dice, no, pero es que yo soy profesional, fui a la universidad, Sí, hay condiciones externas, fenómenos que afectan el tema de las escalas salariales en un país. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que se le asegure, así como su familia. Entonces, recordemos, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, todo el tema de los derechos que tenemos como trabajadores, de seguridad social, de prestaciones sociales, de trabajo digno, y que pues en cualquier situación pues debe prestarse como todos estos medios de protección social que se requieran. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos. En nuestro país también está, la Constitución lo permite crear sindicatos, que son los sindicatos, pues que varios trabajadores se reúnen. En el caso de nosotros, la normatividad dice que 25 personas se reúnen y pueden conformar una organización sindical. Deben tener unos estatutos, deben tener permiso del ministerio, pero pues se puede realizar.
Artículo 24, toda persona tiene derecho a un descanso y a un disfrute. Estos descansos están enfocados precisamente a crear un equilibrio entre el trabajo y la salud mental de las personas. No podemos estar trabajando y trabajando, sino que también hay que tener unos periodos de descanso razonables y que van proporcionales al tiempo trabajado, al tipo de contrato, depende de la naturaleza que haya, pero debe darse unos espacios de descanso precisamente para que haya un equilibrio entre el estado de salud mental y precisamente esta dinámica laboral. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, que es un ente internacional, como su nombre lo dice, pues vigila todo este tema de lo que hemos venido hablando y tiene una política muy importante que se llama el trabajo decente. Hablar de trabajo decente es diferente de hablar de dignidad. Trabajo decente no hace referencia a que algún trabajo no lo sea, si se da en las condiciones que debe darse, ¿no? Bajo la ley. El trabajo decente hace referencia, o esta política de trabajo decente hace referencia a que las personas tengan todas las condiciones legales, se les sean respetados todos sus derechos laborales cuando tiene un vínculo laboral. A eso apunta la política de trabajo decente. Entonces, esta política habla de que debe haber una que debe ser libre de coerción. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona pueda de manera voluntaria, sin ser obligada, amenazada, poder trabajar o poder renunciar a un trabajo. Por ejemplo, una persona que trabaje, no sé, en una empresa, en una fábrica, y que el empleador le diga, le voy a retener los documentos porque la persona dice que va a renunciar. No, usted acá no puede renunciar. Le retengo sus documentos y hasta que usted no me pague, entonces inventa un montón de deudas, hasta que no me pague, yo no le doy sus documentos. Y eso pasa mucho en tema como trata de blancas. Entonces, es un delito, el trabajo debe darse con libre coerción, es decir, la persona puede elegir su trabajo, no ser sometido, ni amenazado, ni obligado a ejercer una acción, un trabajo o una oportunidad de trabajo. Se le debe brindar la seguridad laboral en cuanto al contrato y a la protección, el cumplimiento de los derechos y el cumplimiento de esas obligaciones que tiene ese contrato, tanto deberes y derechos de ambos actores, de empleador y empleado. Que pues tenga un salario, ¿cierto? Justo, equitativo a sus funciones, a su rol dentro de la empresa, que tenga una protección de trabajo y de beneficios sociales, ¿cierto? Que sea reconocido, que sea motivado, que sea cuidado, ¿cierto? Dentro del sistema, por eso hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo que busca precisamente esa prevención y ese cuidado del trabajador, que tenga un respeto, un trato digno de respeto dentro del ambiente laboral y que pueda participar dentro de esa dinámica que se da dentro de las organizaciones, de relacionamiento, de hablar, de tener en cuenta su palabra. Digamos que todos estos temas apuntan a ese trabajo decente. Y pues esta misma Organización Internacional del Trabajo habla pues de que se debe eliminar precisamente ese trabajo forzoso y obligatorio, que debe haber una política dentro de los países donde se logre mitigar este tema del trabajo forzoso y obligado, que haya una eliminación del trabajo infantil. Recordemos que en nuestro país el Código el Código de Infancia y Adolescencia dice que los menores de edad pueden trabajar desde los 15 años, pero deben tener permiso de los padres y tener permiso del Ministerio de Trabajo. ¿Menores de 15 años pueden trabajar? Sí, pueden trabajar siempre y cuando solamente se dediquen a actividades que sean artísticas, culturales o recreativas y por un tiempo determinado. Por eso vemos de pronto actores, ¿sí? Muy niños y uno dice, no, pero ahí está actuando, está trabajando, entonces, ¿dónde está esta política de eliminación de trabajo infantil? No, ellos lo pueden hacer. Siempre y cuando se dediquen a estas actividades artísticas, culturales y recreativas solamente. Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. En nuestro país también existe algo que se llama algunos incentivos que se crearon para las personas, para los empresarios que contraten personas en condición de discapacidad, hay algunos beneficios que muchas veces van más allá de los beneficios tributarios, sino que hablamos de que existen
cuando se contrata una persona en condición de discapacidad, la empresa tiene muchos beneficios y hablamos de beneficios tributarios porque tiene reducción de su renta del 200%, porque a nivel administrativo también es muy importante porque genera cohesión, genera solidaridad, genera empatía, y a nivel organizacional, pues porque también genera mayor productividad y mejores climas organizacionales. El entorno seguro y saludable, entonces que se cumpla esa política de seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas, que haya esas políticas de prevención y cuidado del trabajador, y que pues también exista la libertad de asociación, sindicalización y negociación colectiva en pro de los intereses comunes. Bueno, aquí ya vamos finalizando con la temática, es bastante tema, pero bueno, ahí vamos tocando como algunos aspectos muy puntuales e importantes para irnos adentrando en esta competencia. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre cuál va a ser esa actividad de aprendizaje, cuál va a ser las fechas y cuál es, digamos, cómo se debe desarrollar. Bueno, voy a mirar acá en el chat que no haya hasta el momento alguna pregunta, regálenme un segundo. No, bueno. Muy bien, entonces vamos a hablar de la evidencia que debemos entregar para esta actividad de aprendizaje. Entonces, recordemos que estamos en la AP8, que la actividad se va a denominar Taller Características del Trabajo en Contexto Local, que pertenece a la Guía de Aprendizaje 8. Este numerito que ustedes ven acá, voy a ir resaltando a medida que voy hablando, este numerito que ven ustedes acá, es el código de la competencia 210.201.501, es el código de nuestra competencia y estamos en la actividad de aprendizaje número 1, instrumento de evaluación 04. Entonces, ¿qué vamos a hacer, queridos aprendices? Entonces, vamos a realizar varias, digamos, actividades dentro de esta evidencia, que son muy importantes para poder hacer ese reconocimiento del trabajo. Entonces, primero, vamos a tomar las experiencias propias, familiares, de la comunidad, en la dinámica en la que ustedes diariamente se movilizan, se mueven. Aquí no tienen que ir por allá a investigar, no, lo que ustedes ven diariamente. Y con esa información van a contestar estas preguntas. Primero, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o de su región? Ah, es que yo veo aquí que en mi municipio o en mi localidad lo que más se mueve es el comercio informal, el empleo informal. Sí, aquí no hay empresas, o por el contrario, no, es que acá hay tales y tales empresas que generan empleo, que le dan garantías a los trabajadores. Entonces, hagamos como ese diagnóstico de cómo es ese tema laboral ahí donde vivimos, donde nosotros estamos diariamente. Vamos a describir cómo es el trabajo en esa región, en ese lugar donde ustedes viven. Descríbanlo, cómo es, informal, no hay trabajo, hay desempleo, o por el contrario, hay trabajo, hay oportunidades. No, aquí yo vivo en Cartagena y entonces acá la actividad económica es el turismo y acá hay mucho empleo, o hay mucha dificultad, delincuencia por el desempleo. Bueno, ¿cómo ven ustedes el tema del trabajo en su región? ¿Listo? Vamos a contestar esas dos preguntas inicialmente. ¿Listo? Con la dinámica, con sus experiencias propias, con lo que ustedes viven en su día a día. La segunda parte de esta actividad es que ustedes van a consultar, si quieren ahorita al final, me recuerdan, si quieren les comparto el documento, este documento se llama Fundamentos de Economía, y con este documento vamos a elaborar una línea de tiempo. Fácil, horizontal, vertical, como ustedes la quieran hacer. Ustedes acá, yo sé que por su formación son supremamente creativos, la pueden hacer como ustedes quieran. Pero es una línea de tiempo que nos diga cómo empezó el trabajo a evolucionar o cómo el trabajo fue importante en la evolución del hombre a lo largo y en las diferentes fechas estratégicas de la evolución de la humanidad. Entonces vamos a hacer esa línea de tiempo lo más creativa que ustedes puedan. Por favor, es que ustedes la hagan. Yo sé que ustedes van y buscan en cualquier buscador o inteligencia artificial, línea de tiempo, fundamentos de economía, y les va a aparecer ahí.
Pero aquí se trata de ser honesto, ¿cierto? Y de aprender. Entonces, cada uno la va a diseñar con las herramientas digitales que ustedes han aprendido a lo largo de su proceso formativo. Yo sé que ustedes utilizan muchas metodologías digitales y háganlo con una de esas, ¿listo? Implementen lo que ya han aprendido. Y pues ahorita, por favor, si quieren me recuerdan y yo les comparto al grupo por si de pronto a veces el link molesta un poquito. Este documento está en la biblioteca digital del SENA, también lo pueden buscar ahí, pero pues no hay problema, yo también se lo puedo compartir para que lo puedan leer y estudiar y hacer la línea de tiempo. Bueno, aquí pues toda esta información de la línea de tiempo también tiene que ver mucho con lo que hablamos ahorita, todas las dimensiones de trabajo. Pueden tomar algo de lo que vimos y colocarlo en su línea de tiempo, es lo que dice acá del encuentro con el instructor. Y el tercer paso que van a hacer es realizar la lectura de cambios en el mundo del trabajo. Cambios en el mundo del trabajo. ¿Dónde está eso, profe? Lo van a encontrar en su material de formación, en la plataforma Sayuna, está en Derechos Fundamentales, está este documento, Cambios en el mundo del trabajo. Con ese documento y lo que ustedes investiguen, también lo pueden hacer, pueden investigar en diferentes fuentes de información, lo pueden hacer, van a contestar, van a realizar un mapa conceptual con los conceptos de qué es trabajo, de qué es precarización, de qué es tercerización, deslaborización y cómo están relacionados con la dignidad humana. Estos son términos laborales que hemos visto, por ejemplo, en los hospitales se están tercerizando los servicios, no sé si ustedes han visto, de pronto en los noticieros sale que a los médicos los están contratando a través de una empresa tercerizada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se contratan a los médicos y a las enfermeras por empresas tercerizadas, pues no tienen los mismos derechos que tiene una persona que está directamente contratada con el hospital. ¿Sí? Es un ejemplo que quiero darles. Entonces, quiero que investiguen un poquito de qué se trata la precarización, la tercerización, que ese es el tema de la deslaborización que se está dando ahorita con el tema precisamente de la llegada de la inteligencia artificial, que ha logrado desplazar mucha mano de obra, ¿no? Porque hoy en día hay muchos temas, dicen que a futuro pues no vamos a tener necesidad ni siquiera de abogados porque todo lo vamos a hacer a través de inteligencia artificial, entonces el abogado te hace la demanda, te asesora y muchas cosas, y eso que hace pues que desplaza la mano, el talento, al ser humano como trabajador, ¿no? Entonces, pues quiero que ustedes hagan un análisis precisamente de qué está pasando con esas fenomenologías que se están dando y cómo están relacionadas con las personas, con el trabajo, con la dignidad humana, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, lo que vamos a entregar ustedes es un informe, ¿cierto? Que va a tener la siguiente estructura. Un título, ¿cierto? Porque todo trabajo, pues ya nuestro nivel de formación superior también nos exige que entreguemos trabajos muy bien presentados, entonces vamos a poner un título, una introducción, la solución a las respuestas a las preguntas que hacíamos, que son dos, que es el contexto en el que ustedes viven, analizar cómo es la dinámica económica, cómo es el tema de empleo. Realizamos la línea del tiempo a través del documento de fundamentos de economía, cómo ha evolucionado el trabajo a lo largo de la historia, el mapa conceptual sobre los términos de tercerización, deslaborización y lo que hablábamos actualmente. Pueden colocar una o dos conclusiones. Importante, bibliografía con normas APA. Está perfecto que ustedes investiguen en otras fuentes de información, aunque el material formativo, que ya les voy a buscar, les voy a mostrar dónde está, ahí está toda la información, la pueden consultar. Pero, si ustedes deciden consultar en otras fuentes, importante que me citen bibliografía, porque recuerden que cuando se toma un documento o un trabajo ya elaborado, yo vengo y lo presento, puede ser plagio, ¿cierto? Plagio. Entonces, pueden consultar donde quieran consultar, siempre y cuando me nombren la URL o el libro o el artículo donde ustedes tomaron esa información en la bibliografía descrito como debe ser con normas APA. ¿Listo? Esta es la estructura de la evidencia que vamos a entregar. ¿Vale? Entonces, espero que haya quedado claro. Entonces, producto a entregar,
el informe. Formato, ustedes lo hacen, lo convierten en PDF, mínimo 3 páginas. Y para hacer el cargue de la evidencia debe remitirse a AP8, Taller Características de Trabajo en Contexto Local, Guía de Aprendizaje 8, Competencia 210-201-501, Actividad de Aprendizaje 1, Instrumento de Evaluación. Como les comentaba, esta evidencia está abierta desde el 22 de agosto, va a estar hasta el 28 de agosto habilitada. Sin embargo, entiendo que a veces ustedes tienen también que cumplir con las otras evidencias de las otras competencias. Tranquilos, me escriben y me dicen, profe, no alcancé a entregarlo, por favor habilíteme. Yo con mucho gusto les habilito para que lo puedan entregar. Pero la idea es que siempre tratemos de cumplir con los tiempos, ¿listo? No solamente por cumplir, sino también porque ustedes tengan esa dinámica, esa disciplina de ir cumpliendo dentro de los tiempos y también no se vayan acumulando de evidencias, porque al final vamos a tener 4, 5, 6, 7 evidencias pendientes y eso pues le genera a ustedes más carga emocional, se estresan, se angustian, entonces traten de ir sacando como lo que van viendo en evidencia. ¿Listo? Bueno, aquí quiero recordarles que estamos en la fase 3. En la fase 3, en la actividad de proyecto 8, y aquí ustedes van a fase 3, actividad de proyecto 8, encuentran el material de formación, y ahí en material de formación, el último que aparece en este momento es derechos fundamentales. Ahí está toda la información que hemos venido hablando en la sesión y que está también dispuesta pues para que desarrollen su evidencia. Entonces acá, ¿y dónde cargo la evidencia, profe? Entonces acá, recordemos, actividad de aprendizaje 8, material de formación, donde van a encontrar todo el material, guía de aprendizaje, perdón, evidencias de aprendizaje, y acá la última dice derechos fundamentales, taller características de trabajo. Es ahí donde la vamos a cargar. ¿Listo? Bueno, chicos, abrimos el espacio para dudas e inquietudes. Estoy aquí atenta. Si hay alguna pregunta o inquietud, por favor, cuente. Ah, listo. Jorge Eduardo, cuenta. Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, sí, señor. Sí. Bueno, yo quería de pronto hacer una acotación aquí en cuanto a las fechas de entrega, porque pues, aunque está habilitada desde el 22 de agosto, pues hoy ya es 26, está hasta el Sí, 28. Entonces, eso pues también, digamos, para las personas que no han asistido a la sesión, pues puede generar también, pues como también una mayor ansiedad al momento de que se acumulan más evidencias. Entonces, no sé qué posibilidad haya de generar una extensión en la apertura de la evidencia para que las personas pues también lo tengan súper claro, ¿no? Que hay un poco más de tiempo y que pues puedan hacer pues un trabajo con dedicación y no de pronto lo hagan como por rapidez o por entregar como lo mencionaste en algún momento, ¿sí? Sino que lo puedan ok. hacer al detalle y se tomen el tiempo para hacer toda esa investigación y hacer pues el trabajo como es debido, ¿no? Sí, claro que sí. Listo, Jorge Eduardo. Agradezco mucho tu intervención y pues sí, realmente estamos como muy corticos de tiempo. Vamos a dejarla. Hoy estamos a 26. Bueno, vamos a dejarla inicialmente, yo creo que hasta el 6 de septiembre. ¿Les parece? No, dejémosla hasta el 7, que es un domingo. ¿Sí? ¿Les parece? 7 de septiembre. Sí, profe, O- mejor, gracias. ok, vamos a dejarla hasta el 7 de septiembre. Pues si la entregan antes, maravilloso. Si no, pues ahí me están contando cómo van con el proceso. Yo voy a estar muy pendiente de los que vayan entregando, les voy contando, mira, te hace falta, porque no sé si en esta semana o en la segunda semana de septiembre nos vamos a volver a ver con la siguiente evidencia de derechos fundamentales. Entonces, la idea es que no se nos vayan a acumular. Entonces, yo creo que hasta el 7 podríamos dejar que es un domingo. Yo ya revisaría el lunes 8 de septiembre las entregas. ¿Listo? Está Podríamos manejar. excelente. Muchas gracias. No, la idea es que podamos apoyarlos y entiendo y comprendo que a veces es un poco, porque no solamente es la formación, sino sus otras actividades que sin duda también son muy importantes y que tienen que, pues, sacarle tiempito. Entonces, cualquier inquietud que tengan, también me la pueden comentar y la vamos trabajando, ¿vale?
No sé si haya otra duda o inquietud. No, bueno, listo. Entonces, les deseo una feliz noche, les agradezco mucho su participación y su atención y les sigo pues deseando los mejores éxitos en el desarrollo de su proceso formativo y nos encontramos en la segunda sesión de Derechos Fundamentales. Que pasen una feliz noche. Gracias, profesor. Igualmente, Gracias. profe. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, hasta luego, que descansen.